de esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tenemos ahí? Hemos estado hablando de esta carta, está demasiado interesante, lo mismo que la anterior, de la carta a los filipenses. Y bueno, dice así la palabra en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Ustedes? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar al Señor. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, por la salud, por la buena oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, como lo dice tu palabra. Y Señor, en este momento te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos corrijas y permitas, Padre, que salgamos diferentes con un concepto distinto, Señor, de lo que a veces pensamos. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos receptores, pero sobre todo, Señor, hacedores de tu hermosa palabra. Llena de gracia este servicio, Señor, y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de usted. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, cómo el Señor ama a su iglesia. La ama de forma extraordinaria. De verdad que me sorprendo conforme más vas a la palabra, te admiras de cómo es el amor del Señor. Algo interesante, hermanos, en cuanto a la iglesia. Bueno, observamos en el capítulo de Hechos 4, Hechos capítulo 2, cómo se inaugura la iglesia, ahí inicia la iglesia, pero observe qué dice 4:32, para entender un poco las razones por las cuales el Señor inspiró a hombres para escribir cartas, y entre ellas la carta a los colosenses. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? Es interesante, hermanos, cómo el Señor, cuando inicia la iglesia tenía todas las cosas en común. Era una iglesia muy unida, era una iglesia que se ayudaba, era una iglesia que estaba afincada en Cristo. Pero observe la sabiduría de Dios, cómo
cómo el Señor sabía que esa iglesia sana, que esa iglesia con salud, que esa iglesia afincada en Cristo, que esa iglesia con la mirada en Cristo, que esa iglesia con la sana doctrina, con la sana enseñanza, con el evangelio puro. El Señor sabía que esa iglesia en algún momento de su vida iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque observamos que después de Jesús, la iglesia, las cartas y el Nuevo Testamento, uno de los primeros libros que se escriben en el Nuevo Testamento es casi en el año 50. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después de que Cristo ascendió a los cielos hasta la primera carta? Bueno, ese lapso, la iglesia se mantenía, como dijimos, unida, en amor, con un mismo espíritu, con la mirada en el Señor, con la mirada en Cristo, un evangelio nada adulterado, mas sin embargo, el Señor sabía que iban a pasar, que iba a pasar la iglesia, que iba a atravesar la iglesia, qué problemas iban a surgir en la iglesia, de tal manera que usa a un hombre llamado Pablo, el apóstol, y este hombre que amaba tanto al Señor, servía al Señor, fue guiado por el Espíritu Santo a escribir la primera carta casi en el año 50. Y en esa carta el apóstol Pablo escribe 13 cartas, de las cuales, de esas 13 cartas, bueno, hay una que se le atribuye también a él por el estilo literario, aunque no tiene su nombre, la carta de Hebreos. No dice quién la escribió, mas sin embargo, por el estilo que tiene, se le atribuye que posiblemente sea Pablo. Pero vamos a dejarlo en 13. 13 cartas del Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, la mitad del Nuevo Testamento, de las cuales 4 son dirigidas, son cartas pastorales dirigidas para los pastores, pero las otras 9 cartas son dirigidas a la iglesia. Y es curioso cómo las 9 cartas narran problemas diferentes en las iglesias. Ahora, ¿por qué el Señor, en su amor y en su grandeza y en su soberanía, Él sabía que las iglesias iban a atravesar problemas, y es por eso que inspira a Pablo a escribir cartas, porque sabía que iba a haber problemas y la única solución para los problemas de la iglesia era la palabra del Señor? ¿Qué es lo que sana? ¿Cómo se restaura una iglesia? ¿Cómo sana una iglesia? ¿Cómo se fortalece una iglesia? ¿Cómo se levanta una iglesia? Es por medio de su palabra. Es tan maravilloso el Señor cómo nos pensó en su iglesia e inspiró al apóstol Pablo y a otros personajes a escribir, y se fue conformando el Nuevo Testamento. Es decir, que hoy en día la iglesia tiene en sus manos el remedio ideal, el remedio correcto para que la iglesia sea fortalecida y sea ayudada y sea levantada. Y eso es nada menos y nada más que el amor del Señor. Amén. ¿Cómo es que Dios ama tanto a su iglesia, que sabía que iba a atravesar diferentes circunstancias y problemas? Y ahí observamos al apóstol Pablo, y si usted observa la carta a los Corintios, son un tipo de problemas. La iglesia de Gálatas, otros problemas. La iglesia de Roma, otros problemas. La iglesia de Éfeso, y cada una de las iglesias, las cartas son dirigidas con temas obviamente cristocéntricos, pero resolviendo asuntos diferentes. Es decir, hermanos, que basta leer las cartas de la palabra del Señor para observar cómo es que podemos salir adelante, cómo es que la iglesia de Cristo puede salir adelante. Ahí está en la palabra. Por eso la iglesia de Colosas, lo mencionaba hace 15 días que iniciamos este estudio de esta carta, había un problema de sincretismo. Es decir, que había la combinación de 2 o 3 religiones y querían llevar el sincretismo a la vida cristiana. Y había otros problemas de herejías, problemas con el legalismo, y bueno, había tantos problemas, pero vamos a analizar esta
esta carta porque está demasiado interesante. Había unas costumbres en la iglesia de Colosas, el cual Pablo quería que fueran sanados, que fuera restaurado. Y debemos tener en cuenta algo, hermano. ¿Por qué el Señor nos dejó su palabra? Es interesante, observe, que aún con la palabra, el diablo la tergiversa, el diablo la usa a su manera, el diablo la tuerce. Es decir que aún teniendo la palabra, se corre el peligro de no hacer la voluntad del Señor. Y algo interesante, debemos de tener mucho cuidado, hermano. Porque en las iglesias hay problemas de todo tipo. Hay unos, en este caso la iglesia de Colosas era una iglesia que tenía el problema en cuanto a la enseñanza. Es decir, que no era un problema de que, los hermanos, hay problemas de discusiones, pleitos. No. La iglesia de Colosas, el problema que tenía era un problema de enseñanza. Es decir, que la filosofía griega quería meterse en el cristianismo, y ese es el plan del diablo. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cuanto a lo que se enseña y en cuanto a lo que recibimos de enseñanza, porque dice la palabra que el enemigo viene a oponerse y a destruir todos los planes de Dios, y usa la palabra precisamente para tergiversar, para equivocar y sobre todo para echar abajo los planes del Señor. Pero eso es lo bonito de la Biblia, que el Señor la ha dejado a disposición de todos. Todos tenemos al alcance de la Biblia, y eso es lo bonito. Así que usted puede estar recibiendo enseñanza allá abajo, usted puede estar escuchando al predicador cada servicio, pero ¿qué cree? Usted tiene la Biblia en sus manos, y lo mismo que escucha puede ir a su casa y meditar lo que se está enseñando para realmente ver si lo que se está enseñando es verdad. Así que el problema que había, hermanos, en la iglesia era un problema de herejía en la iglesia de Colosas. Y la herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdad, la verdadera revelación bíblica, y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. Así que había un problema. Por favor, 1 Timoteo 3:15, y ahorita entramos en la carta a los Colosenses 2. 1 Timoteo 3:15. Dele lectura a este bonito texto, hermano. Para que si tardo sepas cómo debes ¿qué? Es decir que aunque no iba a estar Pablo cerca de Timoteo, Timoteo tenía la carta que Pablo le había enviado. Es decir que con esa carta él iba a saber cómo se tenía que conducir en la iglesia. Y lo mismo nosotros como iglesia, nosotros tenemos la Biblia para saber cómo debemos de conducirnos. ¿En qué? ¿En la casa de quién? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que tenemos las cartas que el Señor quiere que tengamos. ¿Para qué? Para analizarlas, para leerlas, para estudiarlas, para escudriñarlas, pero principalmente para ponerlas por obra. Problemas en la iglesia de Colosas, del legalismo, la filosofía griega, el misticismo oriental, y había una serie de problemas. Colosenses 2:1. Y aquí Pablo, en la iglesia de Colosas capítulo 2, observe cómo cada iglesia tenía sus problemas, pero para esos problemas está la Escritura con una porción que nos atiende el capítulo 2 de Colosenses. Número 1,
pone al cristianismo por encima de la filosofía griega. Cristo exaltado sobre la filosofía. Versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía una lucha, una gran lucha por la enseñanza que estaba entrando en las iglesias. Esa falsa enseñanza se había propagado por la iglesia de la Odisea, y es una iglesia que estaba a 17 kilómetros y medio de la iglesia de Colosas. Y Pablo tenía una inquietud de que aquella iglesia estaba siendo contaminada e iba acercándose esa falsa enseñanza a la iglesia de Colosas. Por eso dice la Escritura, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, ¿en dónde? Y por los que están cerca de ustedes y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía esa gran lucha. ¿Cuál lucha? Que la filosofía humana entrara en las iglesias. Esa era una preocupación para Pablo. ¿Por qué para Pablo era una preocupación? ¿Será algo serio? ¿Será algo de verdad, algo complicado? Porque dice la Escritura más adelante que habla de la filosofía. ¿Por qué Pablo no quería que la filosofía griega, humana, entrara en la iglesia? Por favor, Santiago 3:15. El pensamiento humano, el razonamiento humano, el que yo pienso, el que yo digo, el que yo considero, sí, podemos considerar y pensar y idear y tener muchos pensamientos. Pero las cartas, la palabra son para saber cómo conducirse en la iglesia de Dios. Así que miren qué dice, ¿por qué era la inquietud? ¿Por qué era la preocupación de Pablo? ¿Por qué tenía una gran lucha? Porque esta sabiduría, ¿cuál? La terrenal, no es la que desciende de dónde, de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal. Entonces era de preocuparse, porque la sabiduría terrenal es diabólica, es satánica. Por eso Pablo tenía una gran lucha. Señor, fortalece que se mantengan firmes en el Señor. Obstruye, no permitas que la mala enseñanza, la falsa enseñanza entre en tu iglesia, porque la sabiduría y la filosofía humana es animal y diabólica. Es hueca, es perversa y va contra la voluntad del Señor. La filosofía humana, hermanos, es como un cáncer. Como un cáncer, es como la gangrena que va matando los tejidos y va destrozando el cuerpo, va contaminando, va avanzando y avanza muy rápido. Por eso Pablo desde prisión tenía una gran carga, una preocupación. Estaba preocupado porque sabía que es como gangrena. La filosofía en ese tiempo griega iba a entrar y podía entrar también en la iglesia de Colosas. Y hoy en día, hermanos, debemos de tener cuidado, porque hay mucha filosofía humana y es como comida chatarra, comida rápida, que no te nutre nada. En vez de nutrirte leyendo, no sé, 5 o 7 capítulos diarios, hay quienes se conforman con un TikTok de 15, 20 segundos y ya ese es su alimento del día. Comentarios humanos, razonamientos humanos, pensamientos humanos. Y Pablo quería que la iglesia entendiera, que se fincara bien, que tuviera buenas convicciones. No puedes agarrar, hermano mío, cualquier porquería, perdón por la palabra, basura que hay donde sea. Analiza lo que hay hoy en día.
textos fuera de contexto. Agárrate una carta y si el capítulo 3, versículo 7 dice algo, pues me voy desde el capítulo 1 y empiezo a estudiarlo, a meditarlo, a escudriñarlo. Búscate igual un diccionario o una concordancia, pero no puedes apoyarte de solo unos 2 o 3 textos para sacar tu argumento de filosofías humanas, hermano. Solamente porque viene algo por ahí, un video de 15 segundos, 20 segundos, una nota, hermano. Pero hoy en día lo que queremos algo rápido, algo que ya esté precocido, algo que ya no queremos batallar para ir a la escritura, ya no queremos ir a escudriñarla, a estudiarla. Por eso Pablo se estaba preocupando en ese sentido, porque la filosofía humana, los pensamientos humanos están en todos lados. Así que debemos de buscar el alimento sólido. Busca una enseñanza de un pastor que sepas que te va a edificar, de una enseñanza de, no sé, de 40 minutos, 50 minutos, donde salgas con una comida sólida, lleno, satisfecho. Hebreos 5:13, por favor. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa en la leche, ¿es qué? Un experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento, ¿qué? Sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. ¿Por qué se ejercita? Porque estudian la palabra, escudriñan la palabra, leen la palabra, consideran la palabra. Así que, hermanos, la iglesia de Colosas tenía ese riesgo. Pablo, estando en prisión, estando en cárcel, está pensando en la iglesia de Colosas. Oh, ya llegaron a la Odisea. Está a 17 kilómetros. ¿Qué otra iglesia en su momento se fincó? No, pues Éfeso está para allá. La más cerca es Colosas. Y ahí va a llegar. Y por eso Pablo en prisión empieza a escribir la carta. Aquí les voy a mandar la medicina a la iglesia de Colosas, para que cuando llegue la filosofía griega, humana y hueca y diabólica, ellos tengan el soporte bíblico, la palabra del Señor en sus manos. Porque es la palabra la que contrarresta las filosofías huecas y humanas. Versículo, por favor, 1 en Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción. Tengan toda la riqueza que proviene de la convicción, les está diciendo. Tengan convicción en lo que han creído, tengan convicción en lo que han escuchado, tengan convicción en lo que han recibido de enseñanza, que nada los haga cambiar. Que no cualquier basura los haga cambiar. Manténganse firmes en las cosas del Señor. Tantos años, hermanos, recibiendo enseñanza, buena enseñanza, la sana doctrina. Para que gente, instrumento del diablo, te haga cambiar de opinión, te haga cambiar de pensamiento. Recuerda que el diablo conoce la palabra y la va a usar a su conveniencia. Y ya lo hizo, y lo hizo una vez y lo sigue haciendo. Con que Dios ha dicho, te va a hacer dudar, hermano.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Qué hermoso. Me llena este texto que sigue. Dios es revelado al hombre, hermanos, por medio de Cristo. Y mientras más conozcas a tu Cristo, más conoces la sabiduría de Dios. La forma de conocerlo es por medio de la palabra. Por medio de la palabra, por medio de la escritura. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo me debo de dirigir? Aquí está la palabra. Versículo 3. A quienes están, dicen, quienes están escondidos, todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. Mientras más conoces de Cristo, más conoces de Dios. Todo lo que se necesita saber está en Cristo. En Cristo están los tesoros de la sabiduría, hermanos. En Cristo está el conocimiento que necesitamos. Y si usted quiere respuestas, y si usted quiere algo para su vida, vaya a la Biblia y busque quién es Cristo. Solo debe ir a la Escritura y escudriñarla, porque mientras más conoce de Cristo, dice la palabra Juan 5:39, escudriñar. Escudriñar. Ahí no te manda a que vayas a otro lugar, dice escudriñar las Escrituras. Toma tu Biblia, estúdiala, lee la Biblia, escudriñala, estúdiala, medítala, guárdala en tu corazón, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras más conoces de Cristo, más tesoros conoces de Dios, porque en Él están los tesoros, dice la palabra. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Y eso lo veíamos en el discipulado. Cuando vayas a la Biblia, ve buscando conocer la persona de Cristo. Está en toda la Biblia. En toda la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un hilo que cruza toda la Biblia que se llama Cristo. Y hay algo interesante, hermanos. Porque el Señor te invita a que le escudriñes la Escritura, estudia la Biblia. Pequeños, jóvenes, esposos y esposas, oye, vamos a estudiar la Biblia, vamos a proponernos a estudiar la Biblia, vamos a agarrar una carta, la que ustedes quieran, en el Nuevo Testamento, agarren Santiago, bien práctico este libro, Primera, Segunda y Tercera de Juan también, hermosos libros, pero no te dejes llevar. Fíjense el versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dios no quiere que seas engañado. Por eso debemos ir a la palabra, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque detrás de unas palabras persuasivas está el diablo, está el enemigo, está Satanás, está la serpiente antigua, usando la palabra para tergiversar, para que malentiendas el propósito de cada texto. ¿Qué es persuasivas? Que tiene la capacidad de persuadir o convencer. ¿Has tenido últimamente personas persuasivas que te quieren convencer de algo y que tiene que ver en relación a la Escritura? Persuadir, ¿qué es persuadir? Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Es decir, que la persona va a haber alguien que te va a persuadir y va a buscar razones o argumentos para engañarte de cuál es la voluntad de Cristo, cuál es el pensamiento de Cristo, cuál es el plan de Cristo, el propósito de Cristo. Va a haber gente así. Así que es importante que conozcas la palabra de forma personal. Ve a la Biblia, que nadie te persuada. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Quién engañó a Eva? El diablo.
El diablo, hermanos, que nadie te engañe, que nadie te persuada, que nadie te persuada sobre quién es Cristo y cuál es su voluntad. Recuerda, la serpiente es astuta. Recuerda que el diablo es astuto. ¿Y saben qué? ¿A qué persona usó Satanás para hacer caer a Adán? A su esposa. Con ella dormía, la abrazaba, la besaba, estaba cerca. Y la persona que puede estar utilizando el diablo como instrumento para persuadirte, para convencerte, puede estar tan cerca de ti como menos te imaginas. Toma, mi amor, come del fruto. Yo ya comí, mira, y no pasó nada. No pasa nada. Y ahí vamos nosotros, los varones ahí atrás de la mujer, cayendo en la red. Hermanos, el diablo usa personas para persuadirlas. Miren, nosotros sabemos ya por la Biblia, nosotros sabemos que quien persuadió a Eva fue el diablo. Pero si no estuvieran esos textos, ni usted ni yo sabríamos quién está detrás de esa gente que nos persuade a alejarnos de las cosas del Señor. ¿O usted sabría si no vinieran esos textos? No sabría, pero sabemos que hay alguien detrás porque la Biblia lo enseña. Y si la Biblia lo enseña, entonces analízalo para que nadie te persuada a la primera. Oye, ¿sabes cómo ves? Vamos a hacer esto. Oye, espérate. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Usted tiene conocimiento pleno de las cosas del Señor, sabe cuál es su voluntad. Así que no se deje engañar por el enemigo. El diablo va a buscar. Él hace su trabajo. Hace lo que hace. ¿Y qué creen? Intenta hacerlo lo más malvado posible. Y muchas veces lo logra. Así que, hermanos, ni de los que sean persuadidos, ni tampoco sea de los que estén persuadiendo a alguien para apartarlo de la voluntad del Señor. Porque tanto Adán como Eva, ambos tuvieron consecuencias. ¿La consecuencia de quién? De la serpiente también tuvo consecuencia. Eva tuvo consecuencia. Adán tuvo consecuencia. Y si usted es consciente de las cosas, dirigido por el diablo, no olvide esto, que va a tener consecuencias. Y la intención, hermanos, es que vaya a la Biblia para que entienda cuál es el plan del Señor y no sea parte de esa consecuencia, porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la intención de ir a la Biblia es conocerla para evitar ser azotados por el Señor. El Señor es grande en amor. Sin embargo, cuando alguien es persuadido y ya conociendo la palabra, bueno, ya no queda más remedio y de eso lo hemos estado predicando. Así que, hermanos, si no tenemos cuidado a las palabras persuasivas, te puedes caer en la red del diablo, en la red del enemigo. Así como la filosofía humana que es diabólica y trae consecuencia. Y lo veíamos en el caso de Eva, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Sé sabio, sé muy sabio, busca la sabiduría de Dios. No sé usted, hermano, pero el diablo usa gente y te viene así con cara de, como vestido de ángel, queriendo hacer algo bueno. No, sé listo. Acuérdate de este mensaje, vea la palabra, escudriña la palabra. A ver, hermano, usted me está diciendo esto, ok, está bien. Lo escucho porque lo voy a escuchar, pero permítame ir a la Biblia, vamos a ver qué dice la palabra del Señor.
Así que no te dejes a la primera. Vea la Biblia, date tiempo a escudriñar la palabra y evitemos de ser presas del diablo, porque detrás de todo está el diablo. Y el diablo no anda jugando, él anda queriendo hurtar, matar y destruir. Y lo va a buscar de una o de otra forma. Así que considéralo, hermano, no sea usted uno de ellos, porque hay consecuencias. Hay comentarios así, oye, déjalo, divórciate, no le des de comer, ya no le des para el gasto, es bien enojona. Que tus hijos se conformen con que los mandes a la escuela y no les falte nada. Y muchas cosas, comentarios que no tienen soporte bíblico. No te dejes, rebélate, no te sujetes, no es necesario ir a la iglesia. Dios está en todo lugar, pasando por alto la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y muchos otros textos que analizando la palabra, pues no tienen sustento. Hay un texto que también dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué me voy a sujetar? No es la persona, hermano. Es lo que Dios establece. Y cada quien. Así que apóyate de la Escritura, apóyate de la Biblia. Los pastores les dice, no como teniendo señorío, es decir, no tiranos, no dictadores, no opresores. En ese sentido, lo mismo para el pastor. Hay mucho para el pastor, mucho para la iglesia. Pero debemos de tomar la Biblia cada quien, de acuerdo a lo que somos, hermanos, y aplicar la palabra a nuestra vida. Y la iglesia de Colosas tenía que cuidarse de la filosofía y conocer que Cristo está por encima de toda filosofía. Colosenses 2:5. Por favor, hermanos, denle lectura. Observe cómo la iglesia de Colosas se mantenía firme. Por favor, denle lectura. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, porque estaba en prisión, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome, alegrándome, regocijándome y mirando vuestro buen ¿qué? Orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Una iglesia que estaba en orden, firme de su fe en Cristo. Nada la estaba haciendo titubear, cambiar. No, ella estaba firme. A pesar de todo aquello que circulaba tan cerca de la iglesia se había mantenido firme en sus convicciones. La iglesia había permanecido y estaba permaneciendo en la fe. Nada la hacía tambalear, nada la iba a arrancar de sus convicciones. Tenía raíces profundas en Cristo y sobre su voluntad. ¿Qué le iba a cambiar? Nada. Que llegue lo que llegue, estamos preparados para eso. Así que, versículo 5 nuevamente, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro ¿qué? ¿Cómo se debe de mantener una iglesia aunque el pastor o el líder se salga o no sé, tenga algún problema? En orden, en buen orden. ¿Y qué más? Y firme en la fe. Así que, hermanos, observe cómo la iglesia de Colosas, Pablo en la cárcel y ella se mantenía firme. Así que pase lo que pase, hermanos, usted se debe de mantener firme con la fe en ¿quién? En Cristo. No pongan la mirada en nada terrenal, pónganla en Cristo y pase quien pase, pónganla en Cristo, manténgase firme y en buen orden, no causando desorden,
Solo porque alguna persona no está, manténgase firme en el Señor. Ese es el plan del Señor. Y eso lo dice el versículo 5. Pablo se admira mucho de eso. No estoy con la iglesia. ¿Y la iglesia está en qué? En orden. No estoy con la iglesia y la iglesia está firme. Eso es algo hermoso, hermano. Era una iglesia madura y de eso hemos hablado en el capítulo 1, de otras 3 cualidades que tenía la iglesia. Así que empecemos a echar raíces. Raíces, no en el hermano Juan Carlos. No. Por favor, no. Jamás, hermano. En el Señor. En el Señor. En el Señor. Pase, esté quien esté, firmes en el Señor. La vida es incierta, hermano. La vida es incierta. Ahorita pasan momentos y ya deja uno de estar en esta vida. Usted debe permanecer como la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas. Acuérdese de eso. Acuérdese de esto. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Andad en Él. Anden conforme a la palabra del Señor. Anden conforme a la voluntad del Señor. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? La palabra del Señor. No en las palabras del hermano Juan Carlos. La palabra del Señor. Ahí está la voluntad de Cristo. Así que analicemos esto, hermanos, medítelo. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 7. Cómo el Señor ama tanto a su iglesia que pensó que la iglesia en un momento, Dios sabía que iba a haber una iglesia en Colosas y Dios sabía que iba a haber filosofías huecas y humanas y mandó a escribir esta carta a los colosenses. Versículo 7. Arraigaos y sobreedificaos ¿en quién? En Él. Y confirmaos en la fe ¿en quién? En Cristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Le voy a dar lectura al 6, por favor. El 6 y el 7. Los dos juntos. Le voy a dar lectura. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Cristo, arraigaos en Cristo, sobreedificaos en Cristo, confirmaos en la fe de Cristo, así como habéis sido enseñados en Cristo, abundando en acciones de gracias. ¿A quién? A Cristo, hermanos. Arráigate, sobreedifícate, confirma tu fe en el Señor. Sigue adelante, hermano mío, sigue adelante, edificándote de la Escritura, confía en el Señor, llénate del Señor, deleítate en el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer obstruir para que no seas ni arraigado, ni sobreedificado, ni confirmado, y mucho menos que seas agradecido al Señor. Así que analicemos estos bonitos textos. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie te engañe, hermano. Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie nos persuada, mirad que nadie los aparte, mirad, presten atención. Prestemos atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías humanas. ¿Cómo dijimos que era la sabiduría humana? Terrenal, animal y diabólica. Por eso no te dejes llevar por cualquier comentario. Así que filosofías y huecas sutilezas, tampoco según las que las tradiciones de los hombres. Nosotros como iglesia no nos debemos de mover bajo tradiciones.
sino bajo la palabra del Señor. Amén. Así que analiza si realmente estamos por tradición, estamos haciendo algo por tradición o por convicción. Y la iglesia se debe de mover por convicción, no por tradición. Así que tu convicción bien firme en el Señor. Puede que algo cambie, las tradiciones cambian. Y muchas otras, las costumbres también se cambian porque son de hombres, pero la palabra jamás va a cambiar. Amén. Jamás, jamás. Si tú te enojas porque algo se quita o algo se pone, pero si es humano, pues no te enojes. Enójate cuando algo bíblico se quite, que digas, el Señor dice la palabra, que perdonemos o que amemos, y el hermano está predicando que solo debemos de amar y perdonar al que te ama, entonces enójate, porque hay algo en contra de la palabra, pero lo que vaya, esté fuera de la palabra, no debería de molestarte, al contrario, bueno. Costumbres, hábitos, lo único que debería de incomodarnos y de tener celo es lo que vaya en contra de la Escritura. Amén. Así que ni filosofías y huecas sutilezas, ni tradiciones de hombres, ni rudimentos del mundo. Aquí rudimentos del mundo en la iglesia de Colosas eran espíritus cósmicos en ese tiempo del sincretismo helenístico. Era una especie de sincretismo, hermanos. La combinación, recuerden, de dos o más creencias, y la filosofía en este tiempo eran en esos movimientos de los astros. Algunos creían que esos movimientos de los astros eran por el poder de los ángeles, y en ese tiempo había muchos que creían en los ángeles. Por eso Pablo le escribe, y tranquilos, esas son filosofías nada más. Dejen de estar pensando en lo que se mueve, en lo que se ve. Pongan su mirada en Cristo. Versículo 8. Ya casi terminamos, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esa era una tradición de los hombres, andar viendo los astros conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita, ¿qué, hermanos? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo la deidad, la naturaleza y los atributos divinos habitaban en su cuerpo terrenal. Una fuerte declaración, hermanos, de la deidad y de la humanidad del Dios hombre, del Señor Jesús. Así que, versículo 10, con eso vamos a ir cerrando, hermanos. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Debes de estar completo en Cristo. Si tú sientes que te falta alguien aún teniendo a Cristo, pues entonces aquí hay un problema. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos, satisfechos, gozosos, contentos, regocijándote, firme, confiado en Cristo, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo debe ser suficiente, hermano. Amén. Y vosotros estáis completos en Él. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Por lo tanto, hermanos, debemos estar satisfechos y plenos de saber que tenemos a Cristo. Amén. Aunque se habían mantenido firmes, hermanos, Pablo les manda este mensajito, buen mensajito, y nada más es el capítulo 2, casi la primera parte. Cristo por encima de la filosofía. De que 8 días estaremos viendo Cristo por encima del legalismo. Amén. Versículos 6 y 7, todos juntos, y con eso cerramos. Todos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Andad en el Señor, arraigarte en el Señor, sobreedificarte en el Señor, confirmarte en el Señor. El cristianismo por encima de toda filosofía humana. Amén. Que el Señor nos bendiga, y pues muchas gracias por
por su atención. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Nos enseña, Señor, que no debemos de ser persuadidos, engañados por filosofías y huecas sutilezas, Señor, pensamientos humanos, razonamientos humanos. Ayúdanos, Señor, a tener ese interés por estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, porque es por medio de tu palabra, Señor, que somos edificados, somos fortalecidos, somos arraigados, Señor. Y Padre, bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, espiritualmente, Padre. Y ayúdanos, Señor, así como la iglesia recibió de Colosa esta carta, Señor, ayúdanos también a nosotros a meditarla, a reflexionarla, a considerarla, Señor, a ponerla por obra, Señor, a no ser engañados, persuadidos por nada, Señor. Y antes, Padre, de cualquier cosa, ir a tu palabra en cuanto a un contexto general de lo que dice tu escritura, Señor. Bendícenos, Padre, y muchas gracias por este bonito tiempo. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga.